Hola bicheros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hay una pregunta que se va haciendo de forma recurrente y es el cómo se desinfecta un tronco o una piedra, principalmente troncos, antes de introducirlo en el terrario. Es como si se considerara que el tronco es lo más peligroso del mundo y un arma de destrucción masiva, y de hecho hay gente que se tira a la yugular como se te ocurra decir que lo coges del campo. O sea, los troncos parece que tienen que venir totalmente desinfectados y esterilizados porque son algo realmente tóxicos. Yo voy a intentar no explicaros cómo desinfectarlo, sino entender cómo debéis hacerlo y por qué debéis hacerlo y cuáles son los riesgos, y sabiendo ya todos los riesgos y demás, pues cada uno que decida cómo ha de desinfectar a un tronco, y también un poco pues contaros las distintas formas de desinfección que se recomiendan y lo que realmente consiguen. Pues bueno, sin más, empezamos. Como iba diciendo, la gente cree que un tronco es eso, es un arma de destrucción masiva, es un arma llena de sustancias biológicas que van a atacar a nuestros reptiles, y pretenden meter el tronco en su terrario de la forma más limpia y desinfectada posible. A mí me llama mucho la atención porque tal vez no sé, o sea, no nos han dado paseos por el campo o creen que el campo es realmente peligroso. O sea, las enfermedades que pueden transmitirnos a un animal, si vienen al final por un tipo de enfermedades, un tipo de cosas. Pueden venirnos por otros animales, normalmente parásitos, por bacterias, por hongos y por virus. El campo no está repleto de parásitos, de bacterias y de virus ni de hongos continuamente por todas partes, no. O sea, hay, por supuesto, pero por ejemplo los parásitos vienen normalmente o bien parásitos externos tipo ácaros o garrapatas, pulgas, piojos, o vienen en las heces de otros animales, se transmiten por heces, o se transmiten por heces que se come, por ejemplo, un caracol, y entonces al engullir al caracol es cuando llega al organismo, al hospedador definitivo, que se llama. Las bacterias, pues lo mismo. Si es una bacteria patógena, no vive en el ambiente de forma natural, o sea, vive dentro del intestino de un animal o en los pulmones de un animal, y se transmite o bien por las heces o por esputos o similares. Los hongos, que son parásitos que pueden afectarnos, pues ocurre lo mismo, o sea, necesitan un hospedador, un animal para vivir. Y los virus, pues mucho más. No hay repartidos por todas partes. Si coges un tronco que está dentro de un terrario donde hay animales, pues bueno, ese tronco puede estar contaminado de parásitos y demás, porque es un espacio muy limitado donde van a ir aumentando el número de cacas encima y demás, y es bastante probable que en ese tronco hayan cacas. Pero en un tronco del campo que realmente haya justo ahí una caca de un parásito que puede afectar al mismo animal que tienes tú, que el animal se coma esa caca, no sé, francamente complicado que ocurra. Cuando la gente se pone a hablar de esto del tronco, a mí me recuerda mucho a una cosa que estudié ya en BUP, que soy muy viejo, que es la generación espontánea. Durante muchísimos siglos se creyó en la generación espontánea. ¿Qué significa esto, generación espontánea? Pues significa que pones una serie de ingredientes y entonces de forma espontánea aparece algo que no tiene nada que ver con ellos. Una de las recetas más famosas de esta generación espontánea era colocar maíz, bueno, maíz no, perdón, trigo cereal, junto con ropa sucia, y entonces al cabo de unos días, te lo escribían los científicos de la época. Estamos hablando de época, creo recordar que era Aristóteles, o sea, una época bastante pasada, pero te lo decían allí científicos y hacían sus estudios, te explicaban que eso: cogías el trigo o otro cereal, lo metías en medio de ropa sucia, y al cabo de unos días ese trigo con la ropa sucia, con los efluvios y demás, se convertía en ratones. Además, es muy curioso porque especificaban que eran ratones adultos totalmente normales, que no, sin necesidad de haber pasado por crías, y que estaban perfectamente sanos. No se les podía ocurrir pensar que aparecían allí porque sí, o sea, porque se acudían buscando el cereal. Pues esto es un poquito lo mismo. O sea, en el tronco, si no hay parásitos, no van a transmitir parásitos. En el tronco, si no hay bacterias patógenas, no van a transmitirse bacterias patógenas. Y si no hay un virus, no va a transmitir un virus. Si no hay un hongo, no va a transmitir un hongo. ¿Qué puede haberlo? Por supuesto. Pero tendría sentido el decir: voy a desinfectar este tronco para que no tenga parásitos, para que no tenga virus, para que no tenga bacterias o no tenga hongos, en caso de que el resto de las cosas del terrario las desinfectáramos. Entonces, pretendemos meter un tronco que esté perfectamente estéril, pero introducimos un lagarto, una serpiente, una tortuga, una rana, que no sabemos lo que tiene.
O sea, podemos coger un lagarto que tiene parásitos, soltarlo en su terrario, va a ir dejando caca, sobre todo si es un terrario decorado, un terrario, cuando pongamos un tronco, normalmente es un terrario decorado, naturalizado. Entonces vamos a poner este tronco. Quizá voy a poner un ejemplo de dendrobates, porque quizás sería de lo más exagerado. Cogemos un terrario, lo tenemos naturalizado y tenemos las dendrobates, entonces metemos esas dendrobates en el terrario sin preocuparnos además por las cacas, porque esas cacas se las van a comer los colémbolos y las cochinillas. Colémbolos y cochinillas que se van a comer luego a su vez las ranas, es decir, que ese colémbolo va a comerse una caca con un huevo de parásito, en caso de que esa rana tiene parásitos, y se va a comer a ese colémbolo luego la rana con los parásitos incluidos, que va a transmitir a la otra rana al lado o se va a retrocontagiar a sí misma de forma continua. Pero nos preocupa el tronco. Las plantas, si nos preocupa el tronco, también deberían preocuparnos las plantas, pero las plantas no nos preocupan. De hecho, es rara la persona que limpia las raíces y la tierra de esa. Normalmente mete la planta tal cual en el terrario. El alimento vivo, yo he estado en casa de gente que en teoría sabe mucho de reptiles, que se preocupa de esterilizar los troncos y demás, y luego cuando tenían cadáveres, cogían el cadáver y lo metían con los cenebrios para que se quedara el esqueleto limpio, y luego esos cenebrios se utilizaban como comida. Un animal que se ha muerto, que no saben de qué se ha muerto, lo introduces con los cenebrios para que se lo coman, que cojan esas bacterias, esos hongos, y eso lo utilizamos de comida. No sabemos muchas veces, yo espero que, o confío sinceramente, de verdad, que los alimentos que yo compro vivo, de alimento vivo, está en un cuidado bien y se le da de comer comidas que sean buenas. Pero hace muchos años, o sea, no voy a poner nombres porque hace muchos años, esto que se estaba contando de los cenebrios también lo he visto hacer. En cenebrios que luego se vendían a clientes y se metían allí los cadáveres, no se pensaba en eso, pero se desinfectaban los troncos. Luego está el tema de desinfección de troncos. Cosas que recomienda para desinfectar un tronco. Echarle biocare por encima. Está muy bien que tú eches biocare por encima, pero si resulta que hubiera ácaros y los ácaros se esconden en una grieta de un tronco de corcho o se esconden por debajo o se esconden debajo de un trozo de madera, resulta que el biocare no llega ahí. Unas horas después el biocare deja de hacer efecto y el ácaro ya puede hacer vida normal. No se van a salvar muchos, se van a morir la mayoría, si es que los hay, pero van a poder, si tenemos ese riesgo y ese miedo de que tengan unos ácaros superpatógenos, ahí están. Y es muy difícil que con una sola dosis de biocare no lo carguemos. ¿Que le echamos agua con lejía por encima? Probar a coger unas larvas de mosca, de estas de los elasticot, y meterlos en agua con lejía. Os va a sorprender porque es que les da lo mismo. O sea, es que les da exactamente lo mismo. A una bacteria te la vas a cargar, a un hongo te lo vas a cargar, a un ácaro, a una larva de mosca, a una garrapata, seguramente le dé la risa. Y las bacterias y los ácaros, las bacterias y los hongos te lo vas a cargar, o los virus incluso te lo vas a cargar, si llega a una concentración de lejía suficiente. Por echarle un poquito de agua con lejía por encima no le vas a hacer nada. ¿Que lo metes en el horno? Vale, está también bien. O sea, tú lo pones en el horno a 200 grados, metes el tronco y dices a 200 grados me voy a cargar las bacterias, los hongos, los parásitos. Y eso es cierto, en lo que esté en la superficie. Si tú tienes un tronco y resulta que tiene carcoma y está metida en el fondo del tronco, esa carcoma va a sobrevivir, porque es que si lo dejas unos minutitos en el horno, el centro del tronco va a seguir estando frío, o una temperatura que la carcoma va a resistir, con lo cual tampoco vamos a hacer nada. Opción de congelador, esa es una de las que yo más recomiendo, y si es útil, sobre todo si lo que no quieres hacer no es introducir patógenos, sino, imagínate que tenemos este terrario con dendrobates, con su población de cochinilla, de colémbolos, y metemos un tronco del campo. El riesgo que yo veo de hacer esto es que corremos el riesgo de meter algún pequeño ciempiés o alguna pequeña arañita que se alimente de estas cochinillas, de estos colémbolos, y nos joroben el terrario bioactivo. Que normalmente tampoco suelen dar problemas, o sea, tenéis que aumentar mucho la densidad de estos depredadores para que tengamos un problema, e incluso hay gente que hasta en sitios tipo grandes zoológicos, en los acuarios de los grandes parques, recomiendan introducir algún depredador siempre, porque así pez que está enfermo, pez que depreda al depredador, y se evita que haya enfermedades. Estas arañitas pues a lo mejor nos podrían venir bien para que cochinillas enfermas, o si hay una densidad demasiado alta, pues pueda controlar la población. Sinceramente creo que es mejor que no esté la araña, y si lo que tenemos es una colonia de cochinillas de estas de colección de ahora, pues obviamente no es una buena idea que haya arañas en esas colecciones.
Aún así, a mí me han entrado arañas, no por los troncos, pero me han entrado arañas en colecciones de cucarachas pequeñitas y normalmente no eran capaces las arañas de controlar la población de cucarachas. Algunas se cargaban, pero la inmensa mayoría sobrevivían y se reproducían sin ningún tipo de problema, simplemente eliminándolas manualmente, sin hacer más que eso. Con lo cual, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que está muy bien preocuparse por un tronco porque esté estéril, pero está bien si antes de introducir al lagarto, a la serpiente, a la tortuga, a la rana, lo que sea, en su terrario, lo que hacemos es hacerle un estudio completo de parásitos, tanto sanguíneos como intestinales, pulmonares, tomamos muestras para comprobar que no tengan virus, que no tengan bacterias. Eso tendría un cierto sentido. Y entonces tendríamos que tener un terrario básicamente aséptico, con papel, podríamos utilizar un tubo de PVC en lugar de un tronco y cosas similares. Personalmente no es lo que me gusta, pero bueno, podría tener un cierto sentido si lo que queremos es tener una esterilización en el terrario y un concepto de máxima asepsia total. Pero bueno, esto sería como criar los niños burbuja, que se suele decir, que no va todo lo bien que debería. Yo bebí de mangueras cuando era niño y aquí estoy vivo y bastante normal. No me ha afectado demasiado el beber de una manguera, beber de un río o cuando estaba en el campo meterme una hierbita a la boca o meterme una piedra en la boca como hemos hecho casi todos los niños. No hay que ser tan alarmista, o sea, hay que ser sensatos, plantearte cuál es el riesgo, cuál es el beneficio y asumirlo. Yo personalmente, mi forma de limpiar un tubo de corcho consiste en cojo el tubo de corcho, le pego unos cuantos golpes contra el suelo para quitarle toda la tierra posible y ya está, y lo meto en el terrario. Lo que sí que no hago es un tubo que ha estado en un terrario, meterlo luego en otro terrario, salvo que sean de animales que conviven. Por ejemplo, no sé, estoy pensando por ejemplo en terrarios de micutatas. Si es un terrario donde tengo un tronco con las hembras y resulta que meto luego el tronco con el macho que voy metiendo con las hembras, pues no cambia nada. Son animales míos que llevan en casa mucho tiempo. O de un terrario a otro en animales que tengo realmente muy controlados. Pero animales que no tienes controlados al 100%, pues sí que te diría que un tronco que ha estado en un terrario, que no acabe en otro terrario, por ese tronco sí que hay un riesgo alto de que hayan muchas cacas encima y demás. Y poquito más. No sé si os he ayudado o os he liado más, pero la cuestión es que nos obsesionamos muchas veces por una pequeñez y nos olvidamos de ver de verdad lo peligroso y lo complicado. Sabes que conozco muy poquita gente que haga una cuarentena con un reptil como toca, es decir, un año de cuarentena, y en cambio conozco mucha gente que se preocupa cómo esterilizo un tronco. Pues nada, sin más, me despido ya. Acordaros de suscribiros a mi canal si lo habéis hecho, darle a la campanita, dejarme comentarios, podéis seguirme en Facebook, en Instagram y también sabéis que está el podcast de Al otro lado de la escama en el cual contamos nuestras batallitas. Pues nada, lo dicho, hasta pronto.